Buenas noches. En este recorrido virtual de la edificación del monasterio de Carmen Alto, reconoceremos que el monasterio de Carmen Alto de Quito es una destacada edificación religiosa ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. Su historia se remonta al siglo XVII y ha sido reconocido por su relevancia cultural y arquitectónica en la región. El presente informe técnico tiene como objetivo proporcionar una descripción detallada de las características arquitectónicas de este monasterio. El monasterio Carmen Alto se encuentra en el corazón del centro histórico de Quito, declarado Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Fue fundado en 1653 por el Orden de las Carmelitas Descalzas y ha sido testigo de importantes eventos históricos a lo largo de los siglos. En Quito, el arquitecto hermano Marcos Guerra llevó a cabo la reconstrucción completa de la casa e iglesia. También estuvo involucrado en las valoraciones y procedimientos previos a la construcción del monasterio de Carmelitas. Desde 1656 hasta 1661 desplegó su talento en la edificación de dicho monasterio. Debido a su destacado desempeño, en 1962 fue designado por el Cabildo de Quito como alarife de la ciudad. Además de sus habilidades arquitectónicas, se destacó en la escultura, como testimonian sus contemporáneos. Realizó retablos e imágenes tanto para el monasterio Carmen Alto como para otros edificios religiosos. El hermano Marcos Guerra, nacido en aproximadamente 1600 en Nápoles, posiblemente de origen español, debido a su nombre, adquirió conocimientos de arquitectura en su lugar de nacimiento y llevó a cabo algunas obras de las cuales no se tienen detalles. La arquitectura del monasterio Carmen Alto es representativa al estilo colonial español que predominaba en la región durante el periodo de construcción. La estructura está compuesta de una serie de patios, jardines y corredores que conectan los diferentes espacios del monasterio. Entre sus características más destacadas se encuentran los claustros. El monasterio cuenta con claustros que sirven como espacios de transición y reflexión para las religiosas. Estos claustros presentan arcadas y elementos decorativos típicos del arte colonial. Capilla. La capilla del monasterio Carmen Alto es uno de los elementos más sobresalientes. Su diseño interior destaca por su altar ricamente decorado, retablos dorados y obras de arte religioso. La capilla ha sido restaurada y conservada gran parte de su esplendor original. Los jardines del monasterio ofrecen un ambiente sereno y tranquilo. Son espacios diseñados para el recogimiento y la contemplación con la vegetación cuidadosamente seleccionada. Las celdas son las habitaciones donde las religiosas viven y realizan sus actividades diarias. Estas celdas están dispuestas alrededor de los claustros y proporcionan privacidad y austeridad para la vida monástica. El monasterio Carmen Alto fue construido con una combinación de materiales autóctonos y técnicas de construcción tradicionales. Algunas de las características de los materiales y técnicas utilizadas incluyen mampostería de piedra. Los muros exteriores del monasterio están construidos principalmente con mampostería de piedra, lo que proporciona una base sólida y resistente a la estructura. Adobes. En algunas partes del monasterio, especialmente en los muros interiores, se utilizaron adobes, o sea, los ladrillos de tierra cruda, como material de construcción. Techos de tejas. Los techos del monasterio están cubiertos con tejas de barro, un material común en la arquitectura colonial de la región. El monasterio Carmen Alto ha sido objeto de diversos trabajos de conservación y restauración. A lo largo de los años
para preservar su valor histórico y arquitectónico. Estos esfuerzos han sido llevados a cabo por expertos en restauración y con el apoyo de instituciones gubernamentales y organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio cultural. El Monasterio Carmen Alto de Quito es un importante testimonio de la arquitectura colonial española en Ecuador. Su diseño y distribución espacial, junto con el uso de materiales y técnicas constructivas tradicionales, hacen de este monasterio un valioso patrimonio cultural de la ciudad. Les invito a conocer el monasterio de la Virgen del Carmen de Alto, de Quito, ubicada en la antigua casa de la clausura de las Hermanas Carmelitas de San José. Lo que más llama la atención en este museo es el lugar donde se encuentra la cruz donde se crucificaban. Además, las Hermanas Carmelitas han custodiado la escultura de la Virgen de Tránsito, junto a los 12 apóstoles, en la imagen del nacimiento del niño Jesús. Recorrer los pasillos de este espacio significa conocer el arte y la arquitectura que datan de más de 350 años. Entre sus particularidades está el Carmen Alto, que fue un lugar religioso de la quiteña Santa Mariana de Jesús. El monasterio del Carmen Alto, en Quito, Ecuador, exhibe un estilo arquitectónico colonial español, con influencias barrocas y renacentistas. Este estilo es característico de muchos edificios religiosos construidos durante la época colonial en América. La arquitectura española se caracteriza por el uso de materiales como piedras, ladrillos, arcos de medio punto, detalles ornamentales y flechados elaborados. Además, el estilo barroco, por su parte, se caracteriza por la exuberante y ornamentación con detalles decorativos y se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII. La influencia del Renacimiento también puede apreciarse en ciertos elementos arquitectónicos del monasterio. Estas características arqueológicas hacen que el monasterio del Carmen Alto sea un importante ejemplo de la riqueza histórica y cultural de Quito, que contribuyen a su valor como un patrimonio arquitectónico de la ciudad y de la región. El inicio de su construcción data de mediados del siglo XVI y fue finalizada en 1751 con el apoyo de la comunidad española establecida en la región, con lo que se marcó la diferencia entre el Carmen Alto y el Carmen Bajo, que era de carácter popular. El templo tiene un claro estilo neoclásico y se distingue por su pórtico, que es una antesala de la nave principal y que cuenta con 3 arcos de medio punta, en la cual la medida de la fachada se distingue en un alto relieve de Nuestra Señora del Carmen, con sus brazos extendidos flanqueando por los ángeles, y por parte superior se aprecia la ventana del coro. En el interior del templo se encuentra una planta de la cruz latina, colocada en el altar mayor, donde se encuentra la Virgen del Carmen. En la parte posterior se ubica la Plaza del Carmen, el lugar donde se pueden adquirir artesanías y donde se llevan a cabo conferencias y diversas presentaciones culturales. Después de la expropiación de los bienes eclesiásticos en 1856, el convento tuvo varios usos y se ocupó como cárcel y cuartel. En 1889, el obispo Eulogio Gillón adquirió el inmueble, el cual fue restaurado para que funcionara como residencia episcopal y un colegio misionario. En 1910 fue la escuela nocturna para obreros y escuela primaria superior. Actualmente están instaladas las oficinas del registro civil, en lo que es afuera del claustro. El resto de sus anexos funcionan como centros escolares y oficinas federales. La segunda planta están las llamadas celdas o dormitorios, que eran la representación de cómo vivían las 21 hermanas que formaban parte de la consagración de las carmelitas.
Se puede apreciar su taller de bordado y costura, así como sus espacios de recreación, las celdas y una hermosa capilla. El conjunto escultórico de Belén Carmelita, y también tenemos a la Sala de los Apóstoles. También tenemos la sala de lo que es la vida de la Virgen María y el conjunto de tránsito de la Virgen o escultórico de la Dormición. Otro lugar que también encontramos es la sala de exposiciones temporales, donde se puede observar a profundidad el reflectorio, que también se encuentra el patio de los Naranjos y el patio de Marianita Jesús. La conceptualización del museo se dio a fines del 2012 y estuvo a cargo de un equipo de técnicos de la Fundación de Museos de la Ciudad de Quito. Posteriormente, en abril de 2013, el Instituto Metropolitano del Patrimonio inició la rehabilitación arquitectónica y los trabajos de conservación de los bienes y obras de arte. En todo el proceso colaboraron decenas de especialistas. Mariana de Jesús deseaba que su lugar se convirtiera en un convento de carmelitas descalzas, lo cual ocurrió en el año de 1653. Es por eso que los familiares de la santa donaron a la casa donde nació y creció y murió para la vivienda de las hermanas. Con el tiempo, las madres adquirieron la casa, haciéndole ampliaciones para poder realizar el monasterio, adquiriendo propiedades aledañas para que se pueda realizar una iglesia y se encuentren al lado del museo. El 4 de diciembre se convirtió una parte del museo en convento y se abrió por primera vez al público. Tenemos que tomar en cuenta que este museo, como se inauguró hace poco tiempo, se necesitó intervenir en lo que es infraestructura y restauración de muchas obras. El Instituto Metropolitano del Patrimonio invierte 2,4 millones de dólares para la reconstrucción de las obras. Los trabajos incluyeron lo que era el reforzamiento y consolidación de los muros, que ya estaban muy gastados por el pasar de los tiempos, así como el reforzamiento de culturas y cambio de ciertas estructuras entre pisos. Buenas tardes, licenciado. Bueno, yo le voy a hablar acerca del Museo del Carmen Alto. Bueno, este museo está ubicado en las calles García Moreno y Rocafuerte. La colección del Museo del Carmen Alto cuenta con aproximadamente 3.700 objetos, entre los que se hallan pinturas de caballete, mural, imaginería, mobiliario, platería, textiles, impresos, manuscritos, fragmentos arqueológicos y objetos utilitarios de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Como fondo documental, bueno, este está compuesto de libros religiosos clásicos de la literatura universal y otros temas que datan del siglo XVI hasta el XX. Documentos musicales como lo son los rollos de pianola, discos de carbón y numerosas partiduras manuscritas e impresas de compositores nacionales y extranjeros de música religiosa y secular. Bueno, las pinturas de Caballete, puedo decir que están datadas desde el siglo XVII hasta el XX de artistas anónimos y de reconocidos pintores de los periodos coloniales, republicanos y modernos, como Hernando de la Cruz, Isabel de Santiago, Bernardo Rodríguez de la Parra, Joaquín Pinto y Víctor Mideros. De sus esculturas, pues, trabajadas con varias técnicas de policromía de los siglos XVII y XVIII, siendo de mayor relevancia por sus características. El conjunto de la Dormición de la Virgen, que es la imagen que le plasmé, esta está formada por 17 esculturas de tamaño natural. Y la pintura mural. Bueno, este museo contiene una de las series de murales más completas de Quito, constituida por 41 falsos frescos realizados por artistas anónimos del siglo XVIII sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden Carmelina Descalza. Bueno, y en su orfebrería, que debo decir que me encanta, bueno, esta colección de numerosos objetos como cálices, copones, vinajeras, entre otras piezas, en su mayoría elaboradas en plata y oro con incrustaciones de piedras preciosas y de fantasías.
destinadas al culto del monasterio. Se destacan dos extraordinarias custodias en el siglo XVII y XVIII respectivamente. Como material arqueológico, bueno, principalmente fragmentos del periodo colonial encontrados durante la rehabilitación del monasterio que evidencia las transformaciones físicas y espaciales de la casa original de Mariana de Jesús y su transformación en monasterio, aportando datos sobre técnicas constructivas y materiales propios de la arquitectura de las casas coloniales quiteñas y su evolución en el tiempo. Y acerca de sus textiles, pues bueno, ornamentos litúrgicos del siglo XVIII y XIX, como capas fluviales, casullas, manípulos, estolas, confeccionados con varias técnicas de bordados finos, materiales, elaborados en su mayoría por las religiosas del convento. Y como último, pero no menos importante, pues objetos utilitarios. Bueno, múltiples piezas de menaje de cocina y mobiliario del monasterio que dan cuenta de la vida cotidiana de la comunidad religiosa, datado desde el siglo XVIII al XIX. Todo esto que yo le narré podemos encontrarlo en este museo en